Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, teología y cultura. En Contextico amamos la Biblia y la teología, pero somos personas reales, así que conectamos la teología con la cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. Este es el episodio número 4 del podcast de Contextico. Hoy hablaremos de Martín Lutero, su legado, pero también sus errores y sus locuras. ¿Qué onda? ¿Cómo están, banda de Contextico? Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Contextico. Es el episodio número 4, pero es el segundo episodio donde vamos a estar hablando sobre la Reforma, en específico de Martín Lutero. Debido a que es el mes de la Reforma y en Contextico estamos celebrando el mes de la Reforma en todas nuestras redes sociales y en todas las áreas de multimedia en la que trabajamos, y por supuesto incluyendo el podcast. Yo soy Adrián y por otro lado tenemos a Carlos. ¿Qué onda, Carlos? Bueno, ¿qué onda? Vamos a seguir hablando acerca de Lutero, acerca de la Reforma. Hay mucho más que decir acerca de Martín Lutero y de su vida, de su teología, de su pensamiento, su importancia para la iglesia, aún para la iglesia hoy en día, ¿verdad? Así que, no sé, me gustaría que siguiéramos hablando un poquito acerca de su vida. La semana pasada estábamos hablando mucho acerca de eventos que definieron su vida y eventos que detonaron la Reforma. Pero la vida de Lutero no solo se quedó ahí en las 95 tesis clavadas en Wittenberg. La vida de Lutero va más allá de eso. Como decimos, creo que lo último que mencionamos fue que en 1525 Martín Lutero se casó con Caterina Bómbora. Ese mismo año, de hecho, los historiadores dicen que fue un año muy, muy ocupado para Lutero. Ese mismo año escribe su obra maestra, que ahora podríamos decir que es muchos dicen es la obra más importante o el escrito más importante de Martín Lutero, que es La esclavitud de la voluntad. Sí. Y quisiera que nos paráramos un segundo en esto. En esta obra se ve la capacidad teológica de Lutero en su máxima expresión. Es una obra en la que Martín Lutero entra en el debate con Erasmo, que si bien entre Erasmo y Lutero había cosas en común, realmente las bases teológicas de ambos eran muy diferentes. Erasmo era un humanista. En el podcast pasado yo dije de Renacimiento, pero no era acerca del Renacimiento, es acerca del humanismo que decía era este movimiento de regresar a las fuentes. Y Erasmo hizo una labor muy fuerte en este sentido. Entonces Erasmo tenía un concepto muy diferente acerca de la voluntad, o lo que podríamos decir claramente el libre albedrío, para que entenderlo un poco mejor. Y que es bien interesante, pero esto pone las bases teológicas de la teología reformada, digamos, o de lo que luego vino a ser el calvinismo. Porque realmente lo que Lutero trata aquí, o el debate que Lutero emprende aquí con Erasmo, es acerca de la depravación total. En palabras, digamos, ya calvinistas, o en términos calvinistas, aunque obviamente Lutero no lo llama así por ningún momento, porque este es un término que surge mucho después. Pero Lutero trata aquí de la raíz de todo, que es el pecado.
si realmente nosotros tenemos la libertad para hacer lo bueno. Y entonces vemos aquí el pensamiento teológico de Lutero y por qué es que Lutero rechaza todo el sistema de salvación por obras de la Iglesia romana. Viene a ser por su concepto de la esclavitud de la voluntad del hombre. ¿Qué opinas de esto? Sí, precisamente lo que estaba haciendo Erasmo, las ideas extendidas de Erasmo del libre albedrío eran un asunto serio. Es curioso esto que estamos mencionando, porque normalmente calvinistas y no calvinistas, o reformados y no reformados, dirigen la atención de estos conceptos, libre albedrío o no libre albedrío, a Juan Calvino, o algunos se van hasta Agustín, ¿no? Pero poco se habla de la obra de Martín Lutero, ¿no? Que definitivamente está trabajando directo en ese tema de la condición humana. Aunque habla de otros temas como las escrituras y todo esto, creo que este punto es importante. Y quiero hablar un poco de esto. Erasmo daba a entender que habían 3 esferas diferentes en la vida. Está la esfera divina, la esfera del diablo y la esfera del libre albedrío. El hombre, según Erasmo, tiene cierta independencia en lo que es el libre albedrío y él puede escoger a Dios o al diablo. Lutero rechazó esta división en 3 esferas, diciendo que Erasmo estaba actuando en contra de la Biblia. Lutero dice que hay 2 esferas nada más. No hay tal cosa como un ser humano independiente, y él incluso entiende que esto se debe a que Erasmo, digamos, las fuentes de Erasmo eran muchos autores no bíblicos, eran autores seculares, eran cosas que no estaban en las escrituras y mucho era filosofía. Exacto, sí. Lutero dice esto: el ser humano está bajo el poder de Dios o bajo el yugo de Satanás. Así de sencillo, ¿no? Sí, y realmente podemos decir que los 3 grandes debates, digamos los 3 principales versus en esta cuestión, fueron Agustín y Pelagio. Su némesis de Agustín es Pelagio. Sí. Y el de Calvino viene a ser Arminio. Sí, o los seguidores de Arminio. Y el sí, exactamente. Los remonstrantes, ¿no? Son, digamos, por poner nombres. Sí. Y el de Lutero viene a ser Erasmo. Así es. A ese nivel. Lo que pasa es que muchas veces nos vamos o con el Calvino y contra Arminio, o incluso contra Agustín, contra Pelagio. Pero en medio del movimiento de reforma que está surgiendo, surge también este debate que tiene muchísima importancia en lo que es la teología que está causando la reforma. ¿Por qué la justificación por fe? ¿Por qué necesitamos ser justificados solo por fe? Es porque no podemos ser justificados por obras, porque estamos esclavizados al pecado. Me encanta que Will Graham, al analizar lo que está diciendo Lutero, él claramente entiende que Lutero afirma esto: si hay una esfera donde el hombre existe independientemente de Dios, entonces el Señor deja de ser soberano. Entonces este concepto de libre albedrío de Erasmo, que a fin de cuentas es mucho el libre albedrío de Pelagio, pero con connotaciones más filosóficas, ¿no? O más humanistas, por no decir que todo el libre albedrío siempre va a ser humanista, atenta contra la gracia, exactamente, atenta contra la obra expiatoria de Cristo, porque entonces dice que la obra de Cristo no es suficiente para justificar a los pecadores ante el Padre. Y a fin de cuentas, esta doctrina del libre albedrío tiene mucho que ver con si eres o no cristiano, porque precisamente esta no depravación total, llevándolo a un punto teológico más avanzado, o me refiero en los años, esta no depravación total, sino independencia o autonomía del ser humano, es, creo, uno de los fundamentos de la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Sí, y que realmente toma su fuerza a raíz de Tomás de Aquino. Así es.
que viene como a suavizar el concepto de la depravación total, que antes de Tomás de Aquino era súper popular o súper fuerte por el mismo Agustín. Y claro está que Lutero, como monje agustino que fue, él bebió y absorbió la teología de Agustín y tiene mucha influencia también de Agustín, pero cuando Lutero va al debate o va a su escrito, Lutero trata de dar bases bíblicas y acusa a Erasmo de ser solo filosófico, y algo de lo que quería Erasmo, porque Erasmo también buscaba una reforma en la iglesia, pero la reforma que buscaba Erasmo se basaba más en una reforma moral. Acusaba mucho la inmoralidad que se veía en muchos sacerdotes o en muchos de los líderes, mucho del clero que no era digno de estar en el clero. Entonces la reforma de Erasmo iba más por ese lado y tiene mucha lógica con lo que era su idea del libre albedrío, porque entonces el hombre sí tiene la capacidad, entonces debemos de buscar la buena moral, digamos. Pero la reforma que causa una persona como Lutero viene a ser una reforma teológica principalmente. Sí. Y que pone sus bases en la concepción del hombre y en la concepción de Dios y cómo esto se resuelve en el Evangelio. Sí, en el programa pasado yo comentaba que el legado de Lutero se puede entender más como revolucionario, más que teológico. Y eso se puede entender como que Lutero no fue un teólogo, como que sus aportes teológicos no fueron importantes, y para nada. Realmente la teología de Lutero es importante. De hecho, la Reforma es teología. Precisamente el centro de la Reforma es la suficiencia de las Escrituras, la autoridad de Dios, lo que Wycliffe llamaría la doctrina del dominio. Dios es soberano, incluso sobre la Iglesia, y por supuesto el tema del Evangelio. El Evangelio es teología. Yo decía esto y lo afirmo aún así porque así como la revelación fue progresiva a lo largo de toda la Escritura, también la teología fue tomando forma a través del tiempo, la teología post-reforma, por supuesto, a partir de Martín Lutero. Entonces, muchas de las cosas que Martín Lutero comenzó a decir, o de las que Martín Lutero habló, probablemente otro teólogo lo reafirmó, lo estructuró, y es por eso que bien decíamos, cuando se habla de en contra del libre albedrío, normalmente nos referimos o a Agustín o a Calvino, porque quizás estos hombres definieron más su teología o la entregaron de una manera a lo mejor ya más desarrollada, cada uno en su contexto histórico, pero Lutero tiene, por supuesto, gigantes aportes teológicos, y este es uno importante porque, otra vez, si la doctrina del albedrío es real, esto también resiste a la obra del Espíritu Santo, porque entonces se entiende que el hombre tiene capacidad de salvarse sin la intervención del Espíritu Santo. Las connotaciones de esto, de esta teología de Erasmo, eran gigantes, ¿no? Entonces creo que no es un tema menor y no es algo que podamos ignorar hablando del legado de Martín Lutero. Sí, por eso es que esta obra viene a ser, dicen, es la obra más elaborada de Lutero, la obra más teológica de Lutero. Es una obra que vale la pena. De hecho, yo estoy empezando a leer uno de los capítulos de esta obra que está gratis en Kindle. Una recomendación, si quieres, si lees en Kindle, ahí está gratis el capítulo más importante de este libro de Lutero. Te lo recomiendo muchísimo. Bueno, un año después de esto, Lutero escribe la Misa Alemana, que es como su escrito acerca de la liturgia, y es donde Lutero empieza a explicar más o a detallar más cómo comenzaría a ser ahora la liturgia en la iglesia. Y una de las cosas claras que Martín Lutero hace en cuanto a la liturgia de la iglesia es traer toda la liturgia al idioma del pueblo, al alemán. Por eso es que este escrito se llama Misa Alemana. Y entonces Lutero empieza, bueno, no empieza, ya lo hacía, eso solo que ahora lo explica o pone sus ideas claras en un escrito acerca de predicar en el idioma de la gente, escribir cantos y en el idioma de la gente, y que la gente cantara
en su idioma, algo que la gente no hacía, no cantaban. Antes de Lutero no se cantaba en una iglesia. Empieza a administrar la Santa Cena en el idioma de la gente y todas estas cosas. Entonces el latín se hace a un lado y ahora entra el alemán en el caso de estando en Alemania. ¿Qué opinas sobre esto? Creo que en términos prácticos podemos decir que el mayor aporte teológico de la Reforma y de Lutero, en esto que estás hablando, es traer la religión al pueblo, que la religión no fuera de unos cuantos y que tú no necesitaras intermediarios para tener una relación con Dios, sino tú mismo pudieras tener acceso a todos estos recursos. Creo que podríamos estar haciendo todos los años esto que estamos haciendo de celebrar la Reforma y no bastaría con eso para agradecer todos los beneficios que esto trajo para nuestras vidas. El tema de que en el idioma del pueblo se atendieran toda la eclesiología o toda la liturgia, creo que es algo gigantesco. Gracias a Dios por la vida de Lutero, por eso. Sí, y unido a eso, el siguiente año, Martín Lutero en 1527 compone Castillo Fuerte es nuestro Dios, su himno emblema. Algunos dicen que es el himno emblema de la historia de la iglesia, no solo de la Reforma protestante. Bueno, yo diría que Sublime Gracia. Sí. Yo creo que ha tenido más fama Sublime Gracia, pero Castillo Fuerte es nuestro Dios viene a ser el canto de Lutero. O sea, es más, no sé si me puedes mencionar el nombre de algún otro himno de Lutero ahorita. Yo no podría mencionarte ningún otro himno de Lutero. Es más, yo creo que no te puedo mencionar de ningún otro autor más que Sublime Gracia y Castillo Fuerte. Que no te escuchen los luteranos o los presbiterianos, porque te van a colgar. Que vean el primer programa que hicimos. No, yo sí tuve mi época cantando himnos en el seminario. Y algunas veces cantamos Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pero este himno dice que Lutero lo compuso haciendo alusión a su tiempo en el exiliado en el castillo. Pero bueno, Castillo Fuerte solo lo podemos usar como un ejemplo de lo que viene a ser el impacto de Lutero, que ya escribí un artículo que lo puedes leer en contexticotv.com acerca de este impacto de Lutero en cuanto a la música. ¿Qué más hizo Lutero? Bueno, en 1529 Martín Lutero escribe el Catecismo Menor, sí, que es un intento de Lutero de llevar la teología a la generación joven, a los niños. Sí. Que es algo que en verdad yo los conocí hasta hace muy poco, el corazón que Lutero tenía hacia los niños y hacia alcanzar a los niños y a las nuevas generaciones con la verdad del evangelio que ahora él estaba enseñando. Esto es sorprendente. Está increíble, ¿eh? Obviamente se escribió el Catecismo Mayor, que es como la explicación ya de toda la teología que Lutero venía trayendo, pero él decide escribir el Catecismo Menor para la gente joven, especialmente para los niños, y para guiar a los padres a que enseñaran a sus hijos. Sí, de hecho, entonces es un intento. De hecho, la obra trata sobre, por ejemplo, los 10 mandamientos y cómo un papá o alguien de familia debe enseñar los 10 mandamientos a los pequeños en casa, y también los credos, cómo debes enseñarle a los niños sobre la creación, sobre la redención, sobre la santificación, el Padre Nuestro. Vaya, son clases de niños, y esto es importante porque nosotros ahorita tenemos 1,000,000 de cosas de recursos que puedes tener para niños, pero el punto es quién lo hizo primero, ¿no? Y aunque antes habían ciertas obras, lo de Lutero es como cuando se hizo Star Wars, y tú ves ahorita Star Wars viejita y dices, está súper chafa los efectos. Pero es que alguna vez se hizo cuando nadie más hacía esas cosas.
Entonces, a lo mejor el ejemplo o la comparación no vale, pero la importancia de esto, el atrevimiento también, el corazón que tuvo Lutero para hacer este catecismo menor, también creo que es una bendición, y nosotros aún hoy tenemos muchos beneficios a raíz de esto. Y habla mucho del corazón pastoral de Lutero. Un Lutero interesado porque la verdad llegue a la gente, que no se quede en el nivel alto de los teólogos, de la gente pensante, de sus estudiantes en Wittenberg, sino que la teología pueda llegar a la gente, a un entendimiento. De hecho, él mencionaba que en la predicación el predicador debía de predicar cosas que la gente entendiera. Tenía un énfasis muy fuerte en esto. Entonces vemos a un Lutero pastor preocupándose por sus ovejas y que la verdad sea entendida para sus ovejas. Pero bueno, regresando un poquito, ese mismo año también que Lutero escribe el Catecismo Menor, Lutero fue a Marburg, donde se reunieron prácticamente los reformadores de la época, pero obviamente las miradas estaban puestas en dos personas, en Lutero y en Zwinglio, porque es aquí donde iban a definir los que eran las marcas, digamos, de la teología de la Reforma. Iban a debatir y iban a definir conceptos. Y estuvieron de acuerdo en todos los conceptos, pero el último concepto que se iba a debatir era concerniente a la Cena del Señor, a la Santa Cena. Y es aquí donde rompen Lutero y Zwinglio. Y marca no solo la ruptura entre Lutero y Zwinglio, sino que marca la ruptura dentro del mismo movimiento reformado, o dentro del mismo movimiento reformador, sería mejor dicho, porque empezamos a ver los distintos conceptos o diferencias secundarias entre los mismos reformadores, que comienzan a dividir la iglesia protestante y que comienzan a definir las raíces de las denominaciones que hoy en día tenemos. Es un evento muy importante porque es concerniente a uno de los debates más interesantes, uno de los conceptos más interesantes en el pensamiento y en la vida de Martín Lutero. ¿Qué opinas? Que es algo que iba a pasar tarde o temprano, porque no estamos hablando aquí de una persona infalible, sino de una persona que estaba reformando, que provenía de la oscuridad total y estaba trayendo luz, Dios, a través de él, a su iglesia, y luz teológica. Sin embargo, eran tantas cuestiones que se tenían que corregir, redefinir, que de alguna manera era inevitable que Lutero empezara a tener ciertas discrepancias con otras personas. Hay que decir que Lutero no reformó por completo a la iglesia, y no completó ese trabajo él, sino que ese trabajo se completó durante los siguientes décadas, y por no decir durante los siguientes siglos, ¿no? Nadie aquí está hablando de una persona infalible, y creo que es correcto hablar un poco de este tema de la Cena del Señor, pero también de algunos errores que nuestro gran reformador tuvo en su vida, ¿no? ¿Y por qué no defines un poco lo que creía Lutero acerca de la Cena del Señor y lo que creía Zwinglio, por no decir que los opositores de Lutero, ¿no? Porque Zwinglio era como la bandera o el teólogo principal, sí, pero eran dos movimientos que se oponen, y bien dices que son como los primeros indicios de lo que luego serían como las denominaciones, ¿no? Sí, bueno, después Lutero escribe un escrito que se llama Confesiones concernientes a la Cena del Señor, y Lutero define un poco ahí su pensamiento, su teología con respecto a la Cena del Señor, que claramente que él no la llama consubstanciación, eso se le da el nombre posterior, obviamente, él no la llama así, porque él dice que el pan y el vino no se convierten en el cuerpo
Y en la sangre de Cristo, que como eso, lo creía la iglesia. que eso ya es en contra de la Iglesia Católica, eso ya rompe. Sí, Digamos, eso, no estamos diciendo que Lutero siguió siendo católico en la Cena del Señor, no. De hecho, la Cena del Señor fue uno de los temas serios por los cuales se inició la Reforma, porque Lutero se oponía a la transubstanciación, que era lo que creía la Iglesia Católica. Sin embargo, podríamos decir que él se quedó en medio con esto que tú estás por definir. ajá. Sí, entonces la Iglesia romana creía y cree en la transubstanciación, que el pan se convierte en el cuerpo literal de Cristo, y el vino se convierte en la sangre literal de Cristo. No me pregunten cómo, se me hace una idea, y disculpen si hay algún católico escuchando esto, se me hace una idea muy rara, muy fea, la verdad, desagradable. Porque hay que aclarar, ellos dicen que literal ocurre un milagro y lo que se come la gente en la misa es a Jesús, tal cual. Y lo que se bebe el sacerdote es la sangre de Jesús, tal cual. Ahora, eso es lo que dicen, no es lo que pasa, ¿no? Entonces Lutero niega lo que la Iglesia Católica Romana enseña, y él dice, no, Cristo en sustancia está con los elementos, no que los elementos se conviertan en esto, pero ahí está Cristo. O sea, Cristo sigue estando con los elementos cuando se toman. Entonces, Martín Lutero sigue como que sí y como que no. Sí, exacto. Él dice que Cristo está ahí corpóreamente, literalmente. No son los elementos, no se convierten los elementos en Cristo, pero Cristo está ahí. Que de hecho en estas cuestiones, debates teológicos, cuando le preguntaron a Lutero cómo la presencia tenía lugar ahí, cómo la presencia corpórea de Cristo tenía lugar ahí, Lutero sencillamente respondía, dice Justo González, respondía que no lo sabía y que no creía deber preguntárselo. Él rechazaba la transubstanciación, pero su doctrina era que el pan y el vino, sin dejar de ser pan y vino, venían a ser vehículos en los que el cuerpo y la sangre de Cristo se hacían presentes. Es una idea, si te cuesta trabajo entenderlo y nos cuesta trabajo explicarlo, es porque es una idea bastante extraña, la verdad. Sí, y cuando fue la disputa con Zwinglio en este debate en Marburg, Lutero prácticamente él se basó en su exégesis sobre el texto en el que Jesús dice, este es mi cuerpo. Y él decía, Lutero básicamente decía que exegéticamente no podemos decir que ahí se está hablando de una figura del lenguaje, de un símbolo, ¿no? El es no puede ser tomado así, no puede ser tomado figurativamente, tiene que ser tomado literalmente. Entonces Lutero se remonta a su exégesis del texto para afirmar eso. Dice la Biblia, y tiene mucho que ver con el respeto que Lutero tenía hacia la autoridad de la Biblia. Y dice, si la Biblia dice que ese es el cuerpo de Cristo, ese es. No me preguntes cómo y no me digas cómo explicarlo, pero ese es. Entonces Lutero se para firme en lo que la Biblia dice y no acepta una interpretación figurada sobre el texto, lo cual viene a ser la interpretación de Zwinglio, y Zwinglio se va al otro extremo diciendo que solo se trata de un símbolo y nada más que un símbolo, no tiene ningún beneficio, porque hay que entender que Lutero ve un beneficio también de gracia, no en el sentido de que te da gracia para obtener la salvación, como la Iglesia romana lo decía o lo sigue diciendo, sino en el sentido de que te da gracia por el significado que tiene ese sacramento. Es decir, cuando tú crees en lo que estás confesando a través de ese sacramento, entonces es que recibes la salvación, porque estás creyendo en que Cristo murió por tus pecados. Pero Zwinglio, por su parte, él no ve siquiera un beneficio. Entonces Zwinglio toma una posición muy extrema en contra de esto, al grado que lo ve simplemente como un símbolo sin importancia. Y aquí entra mucho de la importancia de Calvino para la teología que hoy en día profesamos, y es que prácticamente la mayoría del
protestantismo tiene la idea de la Santa Cena que Juan Calvino vino a definir más exactamente, que enseñaba que sí es un símbolo, pero que también tiene una importancia espiritual para nuestras vidas. Pero bueno, quizás sea en otra ocasión hablar un poco más acerca de la Santa Cena. El punto es que es un punto muy importante en la historia de la Reforma, porque como decíamos marca el comienzo de la división aún dentro del movimiento de la Reforma protestante, porque detrás de Zwinglio empiezan a aparecer la teología reformada, empieza a aparecer Juan Calvino, empieza a aparecer John Knox y empiezan a aparecer toda la línea que hoy en día se traduce a las iglesias reformadas. Y por el lado de Lutero prácticamente se funda la iglesia luterana, que es la iglesia que él comienza y que toma su forma justo después de Marburg, de este evento, porque en 1530 se escribe la Confesión de Augsburgo, que es prácticamente la confesión de la iglesia luterana. Que es donde prácticamente podríamos aquí decir que la historia de las denominaciones no le hace tanta justicia a Lutero, porque prácticamente en la línea teológica de descendientes, por así decir, Lutero se queda solo, ¿no? La iglesia luterana no tiene ninguna ramificación relevante y como que ahí se queda. Sin embargo, la teología se sigue desarrollando, pero ya separada de Martín Lutero, por decirlo de alguna manera. Y que quizás sea la razón por la que muchas iglesias en Latinoamérica no tienen idea de la Reforma protestante, no están celebrando nada octubre. Quizás muchos que nos están escuchando no sepan muchas de estas cosas, y mucho es porque la iglesia luterana realmente no tiene un peso y una fuerza considerable en Latinoamérica. O sea, te pregunto, ¿cuántas iglesias luteranas has conocido? Ninguna. Es la realidad. Entonces, de ahí que quizás para muchos quizás Lutero no tenga realmente una importancia por este aspecto que estamos mencionando, ¿no? Bueno, para terminar un poco con los eventos históricos y pasar un poquito más a algunas otras cosas de Lutero y de su legado y de sus errores también. En 1534, o sea, a partir de 1530, podemos pensar que la iglesia que Lutero comienza ya agarró forma, digamos, ya tiene forma. Y en 1534 se publica ya la Biblia completa en alemán, y durante todo este tiempo Lutero sigue predicando, se dice que hay aproximadamente unos 5,000 sermones de Lutero que sobreviven. Se dice que predicó unos 6,000 sermones, y Lutero predicaba, parece que de 3 a 5 veces a la semana. Si algo podemos decir de Lutero es que era un hombre de predicación. El énfasis que él puso, él dice que la marca principal de la iglesia, de la verdadera iglesia, es la palabra de Dios, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Tenía un papel súper importante en la vida de Lutero y en su pensamiento. Su último sermón lo predicó en enero, el 18 de enero de 1546, y un mes después murió en Eisleben y fue incinerado en Wittenberg. Quizás algunos están rasgando las vestiduras, ¿no? De qué va a pasar con Lutero en la resurrección de los muertos. Exactamente, fue incinerado. Qué gacho que de reformador, no se va a ir, no va a resucitar, dirán algunos. Perdonen, no he querido burlarme, pero es uno de los debates más tontos en la historia de la iglesia. La historia de Martín Lutero es muy rica, es muy bella. Si te llama mucho y no viste el programa anterior, pues tienes que verlo, porque hablamos sobre su historia, cómo desarrolló él este impacto de reformar a la iglesia, y ciertamente tiene muchas luces su historia, muchos momentos cumbres que nos hacen estar agradecidos por su vida,
Pero como todos los hombres, desde siempre, bueno solo hay uno, ¿no? Los demás son falibles. Lutero tuvo algunos errores. Me hace sentido que muchos, para oponerse a ciertos hombres, pueden tomar estos errores y condenarlo como una no autoridad sobre la iglesia. Pasa mucho con los detractores de Juan Calvino, ¿no? ¿Quieres decir algo de Juan Calvino y no te queda de otra? Pues ya sabes, habla de Serveto, ¿no? Y de Calvino casi matando a Servet. Entonces, muchas veces con Lutero se ha usado sus errores en la historia para atacarlo. ¿Qué podemos decir de esto? Porque sí tuvo algunos temillas ahí bien locos, ¿no? Está un poco loco Lutero. Sí, creo que lo que más se dice de Lutero en cuanto... Bueno, ya hablamos un poco de la Cena del Señor, que no sé si podemos decir que sea un error. Podemos decir que estamos en desacuerdo, al menos yo, teológicamente, que estamos en desacuerdo con Lutero, pero no podemos decir que sea un error. Simplemente yo diría que es una posición diferente en cuanto a la Cena del Señor. Algunos quizás si lo vean sean más celosos en esto y digan, oh, sí, es un error doctrinal, etcétera, etcétera. Yo no lo vería ni lo llamaría así. Pero lo que sí parece un poco más claro es el antisemitismo que profesaba Lutero, sí, ¿no? Y que muchos han dicho, no, que Lutero fue el que le metió la espinilla a Hitler casi, ¿no? Sí. Lo han usado en ese sentido, ¿no? Y que no sé, no soy muy docto en el tema, pero si dicen que de algo se agarró Hitler ahí, pero pues no podemos culpar a Lutero en absoluto por algo así. Sí, claro. Ahora, este antisemitismo era parte del pensamiento romano en muchas esferas y sobre todo de este celo por justificarlo de una manera que nunca será justificable, celo de Lutero con Jesucristo. Cuando salió la película de la Pasión de Cristo, Mel Gibson, el director, productor, no sé qué tanto fue aparte de director de esta película de la Pasión de Cristo, fue atacado y condenado duramente y se le acusaba de antisemita porque él pintaba a los judíos como, digamos, como monstruos, como verdaderos monstruos. Y cuando tú ves fríamente y no entiendes este concepto de hechos, ¿no? De que todo estaba determinado por el consejo de Dios, incluso Pilato y etcétera, tú puedes pensar que los que mataron a Jesús definitivamente fueron los judíos, ¿no? Entonces mucho del pensamiento romano y del pensamiento antisemita, cuando amas a Dios, entre comillas, ¿no? Puede ser verlos a ellos como enemigos de Dios, como una nación terrible, alejada de Dios, rebelde. Entonces, nunca se va a justificar lo que hacía Lutero. Para que entiendan, Lutero se expresaba de maneras terribles acerca de los judíos. Incluso decía groserías de los judíos. Ajá. Y pues ahí está el registro y no hay como borrarlo. No definió muy bien su amor a los enemigos. Y también que es un debate, ¿no? Tampoco definió bien el lugar de los judíos como parte del plan redentor de Dios. Sí, creo que tiene mucho que ver con su concepción teológica acerca del papel de los judíos y su posición acerca de la ira de Dios sobre los judíos, porque en realidad tenía un concepto muy fuerte al respecto, en el que veía a los judíos como castigados por Dios por lo que ellos habían hecho, que es un debate teológico al respecto del papel de los judíos actualmente. Entonces sí hizo muchas cosas, dijo muchas cosas. Y el otro, lo que ya mencionaste acerca de su vocabulario, es más, él mismo en una ocasión le preguntaron al respecto por qué hablaba así, y él se justificó y dijo que, no recuerdo muy bien la frase, pero algo así como que los momentos duros necesitaban palabras duras. O sea, como se excusó en la circunstancia en la que él vivía, dice, pues tengo que hablar así, o sea, es la única forma. Y que en cierto sentido podemos decir que sí, que se ocupaba no groserías,
pero sí se ocupaba la actitud o el carácter que Lutero tenía, no las palabras, no llegar a ese punto, pero sí carácter, que a Lutero le sobraba. Lo que sí en medio de todo esto, de sus malas palabras, es que Lutero tenía un carácter agradable. O sea, todos sus amigos, la gente que luego escribió acerca de la vida de Lutero, que vio a Lutero de primera mano, fue testigo presencial, digamos, de la vida de Lutero, lo veían a él como un cuate muy buena onda. O sea, hay algunos escritos que se llaman no recuerdo la traducción en español, pero las Table Talks, que son como pláticas de sobremesa, que narran las pláticas o los debates teológicos que Lutero tenía en su casa, donde invitaba a sus amigos o que tenía a veces con su misma esposa. Y dicen que la mayoría de los registros de las groserías de Lutero vienen de estos escritos, que era como más en la intimidad de Lutero con sus cuates, pues. Lutero platicando de teología con sus cuates, y es donde él se desplayaba a decir cuantas cosas y cuantos chistes y quisiera, y a veces se pasaba de la raya. Eso es lo que pasaba, que para ser sincero creo que a más de uno le puede pasar. O sea, puede haber más de un pastor, puede haber más de un predicador o teólogo que pueda tener el mismo problema, ¿no? De que se le suelte la lengua un poquito al momento de hablar o de bromear o de decir cosas de más. Sí. Ahora, Al final de cuentas, creo que nos muestra el lado humano de Lutero, sí. ¿no? Ahora, en base a esto del lado humano, ¿dirías que Lutero, como algunos afirman, tenía problemas psicológicos? Sí, creo que ese ataque viene más de la Iglesia Católica, como para tratarlo como un loco, como un monje rebelde que, por cierto, hay quienes debatieron ahí, ¿no? En Facebook, si debíamos llamar a Lutero un monje rebelde. Sí. ¿Quién quiere debatir de eso? Bueno, sí, realmente lo atacan de eso porque no creo que sean problemas psicológicos, creo que son los problemas que cualquier cristiano presenta en su interior. Esta lucha del pecado es la misma lucha que vemos en Pablo, en Romanos 7. Pues podríamos pensar, Pablo estaba loco. Sí. Y no solo eso, sino que las circunstancias que vivió Lutero no fueron cualquier cosa. No mencionamos nada, pero no hablamos nada de la vida familiar de Lutero, que Lutero tenía una familia, tuvo hijos, que estuvieron todo el tiempo en riesgo de muerte también. No es fácil, y de hecho perdió creo que un hijo. Entonces no estamos hablando de una vida fácil que haya tenido Lutero. Entonces no sé si son problemas psicológicos, probablemente sí, crisis emocionales, como cualquiera las podría tener, porque era humano al final de cuentas. Y Entonces, sobre todo que Lutero era muy honesto, y esa honestidad lo llevaba a expresar lo que había en su corazón y en su mente, ¿no? Me suena que es lo mismo. A Jeremías le han dicho el profeta llorón, ¿no? O sea, como poniéndolo como una persona débil, y probablemente es de los profetas más valientes, si no es que el más valiente del Antiguo Testamento, pero le llaman así porque es el único que a lo mejor expone su corazón en sus cartas, y estas guerras emocionales y de pensamientos que tenía incluso con Dios mismo. Y me suena que Lutero era mucho esto, ¿no? Todas estas meditaciones, introspecciones quedaron registradas, y bueno, no tiene mucho caso que lo definamos como alguien con problemas psicológicos, pero sí tiene mucho caso, para ir cerrando, que hablemos y que tú puedas decir qué es lo que más te inspira de la vida de Lutero. a mí, en lo personal, ¿Sí? híjole, creo que cuando estaba estudiando en el seminario, leí uno de los libros de John Piper, de su serie de... ¿Cómo es que se llama esa serie? Creo que los gansos no guardan silencio o algo así. Que es el legado del gozo soberano, que es sobre Agustín, Lutero y Calvino. Digamos, pequeñas biografías y enseñanzas sobre estos. Y en ese tiempo, por
digamos, el momento en el que yo vivía estudiando en el seminario, me impresionó mucho la pasión que Lutero tenía hacia el texto griego. El énfasis que Lutero tenía sobre estudiar la escritura en su idioma original, y fue algo que en ese momento a mí me inspiró muchísimo, porque yo estaba estudiando en ese tiempo griego en el seminario, y realmente siento que en ese momento me inspiró muchísimo, pero hoy en día no sé si sea eso. Yo creo que hoy en día me impresiona más su labor entera y la forma en la que vivió para la iglesia, la forma en la que él vivió y se entregó para reformar la iglesia. Digamos, el carácter de sacrificio que Lutero tuvo y que lo dejó todo y murió joven, realmente murió joven Lutero. Ya. Creo que de 50 y algo años, y responde mucho a la vida que llevó. O sea, el Lutero en el siglo XXI, en otras circunstancias, quizás lo tendríamos, no sé, como a un Sproul o a un Packer, ¿no? Que Sí. están por los Packer los 90 años o algo así. Pero no, o sea, Lutero vivió en una circunstancia completamente complicada y él siguió dándole. Entonces, ese carácter de Lutero a mí me impresiona mucho y me inspira mucho. Su permanencia, digamos. Ya, sí. A mí diría que eso, muchas cosas, ¿no? Pero creo que el fundamento de todo lo que hizo fue su respeto por la palabra de Dios, su pasión por la palabra de Dios, que lo llevó a arriesgar su vida, arriesgar a su familia, arriesgar su integridad, arriesgarlo todo, porque él justamente lo dijo en esa dieta de Worms, donde comenzó todo. Uh-huh. Mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Uh-huh. Y él jamás iba a actuar en contra de lo que él claramente veía en la palabra. Y él termina diciendo en esta frase que Dios me ayude, ¿no? Porque sé que abrazarme de la palabra de Dios me puede llevar a la muerte, pero casi Lutero está diciendo entre líneas, estoy dispuesto a morir por la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me Sí. inspira, sobre todo en tiempos donde muchas veces para obtener relevancia o para obtener favores de las personas o la gracia de las personas o el favor de los hombres, muchas veces renunciamos o somos tentados más bien a no decir algunas cosas que se tienen que decir. Y creo que para un pastor o para un predicador, el corazón apasionado por la palabra de Lutero debe ser algo digno de imitar. Sí. Y bueno, aquí estamos 500 años después, hablando acerca de Lutero, en un mundo muy, muy diferente, pero un mundo que debe mucho a lo que Dios hizo a través de este monje alemán, que aunque a algunos no les guste, se rebeló, porque se rebeló a la iglesia católica romana y cambió la historia de la iglesia, cambió el rumbo de la iglesia y lo regresó, porque lo que bien lo decía Lutero no era un empezar de nuevo, sino era un regresar a la Biblia, a cómo era la iglesia. Y fue lo que hizo Lutero y fue lo que, como Dios usó a Lutero para comenzar este movimiento que cambió la iglesia y cambió el mundo en el que vivimos. Lutero mismo diría, y es importante y creo que es bueno cerrar con esta frase que él dijo: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Y esto nos muestra que Lutero nunca quiso ser lo que es. Su compromiso era con Dios y con la palabra de Dios. Pero Dios usó ese corazón y esa pasión para su gloria. Y otra vez, hoy estamos aquí haciendo un podcast sobre Martín Lutero. Pero han pasado 1.000.000 de cosas después de lo que él comenzó. Espero que haya sido de bendición escuchar estos programas sobre la vida de Martín Lutero, estos episodios. Compártelos, puedes escucharlo cada tanto y te recomendamos que consideres, ya si no dedicar este mes a hablar sobre la reforma en tu iglesia, consideres el último domingo de este mes para mencionar esto, por lo menos mencionarlo. Así se comienza
pero incluso si puedes hablar de esto, porque la gente necesita conocer la historia de por qué estamos aquí. Nos vemos en el próximo programa. Recuerda que puedes seguir nuestros trabajos sobre la reforma, artículos, notas, videos que estamos haciendo. Métete a Facebook Contextico, métete a contexticotv.com, búscanos en YouTube como Contextico y nos vemos en el próximo episodio. Wow.